Y damos comienzo a Fuera de Serie para hablar con el señor Fernando Marengo, que es asesor económico financiero y socio de Arriazu Macroanalistas. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a Fuera de Serie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro mucho. ¿Qué tal? Muchas gracias, señor Fernando Marengo. Baltasar Yugo lo saluda. Un gusto que esté con nosotros. Gracias por atendernos. No, por favor, un placer, Baltasar. Buenas tardes para todos. Bueno. Fernando, en medio de la actual situación económica recesiva que vivimos, ¿queda algún sector que pueda traccionar algún tipo de crecimiento en lo que resta del año y del primer mandato de Macri? A ver, te diría que si uno ve la evolución de... A ver, lo primero que tiene que quedar en claro es que el nivel de actividad económica que tenemos hoy está claramente por debajo del de un año atrás. Sí. Y eso se explica porque el año pasado el país gastaba 50.000 millones de dólares más de lo que generaba. ¿Qué quiere decir? Tenía un nivel de gasto de 700.000 millones de dólares cuando tenía un PBI de 650.000 millones, y la diferencia es lo que se llama el déficit externo o déficit en cuenta corriente. Y la única forma que eso exista es con financiamiento externo. Y la noticia que tuvo el país el año pasado es que el mundo no estaba dispuesto a seguir financiando ese desequilibrio externo, con lo cual nos obligó a ajustar el exceso de gasto. Si uno se fija, en general todos los indicadores están con niveles de caída entre el 5 y el 10% en términos interanuales. Creo que la pregunta, lo único que queda por ver de acá en más, es si en términos mensuales, digamos, respecto al mes anterior, la economía puede ir mostrando progresivos crecimientos. Y en realidad cuando uno se fija, la serie de actividad económica tocó un piso en el mes de noviembre, y diciembre, enero y febrero creció, marzo volvió a caer fuerte, casi la caída de marzo fue más grande que lo que había crecido el trimestre anterior, y los indicadores de abril y mayo darían la sensación que la actividad económica volvió a crecer. Y yo diría que cuando uno trata de buscar cuál es la variable que explica aceleración o desaceleración en el crecimiento, la variable relevante es el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio está estable, la gente, digamos, decide seguir consumiendo, decide construir, decide demandar bienes, y cuando el tipo de cambio se empieza a mover, en Argentina, digamos, el dólar es un bien que cuando sube de precio, en vez de demandar menos, todos queremos demandar más, porque es un indicador que la situación anda mal. Entonces, cuando uno ve entre diciembre y febrero, el tipo de cambio estuvo estable, la actividad creció. Marzo, el tipo de cambio se disparó más de 10%, cayó actividad económica. Abril y mayo el tipo de cambio estuvo más estable, y los indicadores te muestran alguna recuperación. Pero de nuevo hay que pensar que la recuperación no es en términos interanuales, salvo el tema agropecuario, sino que es respecto a los meses anteriores. Es como que tocó un fondo la economía en algún momento y a partir de ahí empieza un tenue proceso de recuperación. Yo diría el único sector que muestra crecimiento interanual, o los únicos sectores con crecimiento interanual, uno es el sector agropecuario, porque tenemos una cosecha récord que se está llevando adelante, pero además las tasas de crecimiento van a ser exorbitantes porque estamos comparando contra un año pasado de una fuerte sequía agropecuaria. Y el otro sector que muestra crecimiento interanual es el sector energético, donde acá tenemos el desarrollo o el boom de lo que está pasando en Vaca Muerta y va mostrando tasas de crecimiento interanual. De acá hacia fin de año, en la medida que el tipo de cambio esté estable, y dado los anuncios del gobierno de no ajuste de tarifa, va a ayudar a que la tasa de inflación desacelere, y con tipo de cambio estable, inflación desacelerando, cerrando paritarias, con una situación en Brasil que también está en un tenue proceso de recuperación, y si no hay grandes movimientos cambiarios en el tipo de cambio, uno podría esperar que no haya grandes procesos de dolarización de portafolio, lo cual puede ayudar a que sigamos viendo meses de gradual recuperación, ¿no? Y siguiendo todos estos cambios que vos decís y la expectativa que hay para el resto del año, globalmente, digamos, según tu visión, ¿el gobierno tiene un programa económico o lo que estás haciendo es llevar adelante el plan que acordó con el FMI? No, a ver, el gobierno asumió en el año 2015 con una situación económica muy deteriorada y con grandes desequilibrios, y tomó una serie de medidas y logró una serie de acuerdos que le permitieron acceder al mercado de capitales, conseguir financiamiento, poder endeudarse, y creo que los primeros 2 años de gestión del gobierno fueron bastante pobres, digamos. El gobierno recibió una situación fiscal con un gran desequilibrio, y en realidad el primer año del actual gobierno incrementó el déficit fiscal, y yo diría que recién a partir del segundo año empezó algún ajuste fiscal,
la política cambiaria, digamos, esto de la implementación de la meta de inflación que tenía originalmente el gobierno. Argentina, cuando venimos con una tasa de inflación en torno al 30% anual de hace una década, a mi criterio, y es algo que vengo sosteniendo hace 5 años, el esquema escogido en Argentina no tenía que ser uno de meta de inflación, porque Argentina tenía que levantar el cepo, tenía que bajar retenciones, tenía que ajustar precios relativos, tenía que ajustar tarifas, tenía que tomar una serie de medidas que todas eran inflacionarias, con lo cual necesariamente los precios antes de bajar iban a subir. Entonces creo que, yo diría los primeros 2 años y medio de gobierno, en realidad yo creo que hubo una extrema confianza de que el país iba a conseguir financiamiento ilimitado e iba a poder seguir financiando los desequilibrios. Como decía al principio, hace un año el mundo dijo no estoy dispuesto a financiarte los desequilibrios, entonces nos obligó a ajustar. Y hoy, cuando uno ve las distintas variables económicas, el país tiene superávit fiscal primario por primera vez en 10 años, tiene superávit en cuenta corriente cambiaria, lo cual quiere decir que está generando más dólares de lo que demanda la economía para funcionar. Esto hace pensar que tiene un tipo de cambio competitivo, tiene las necesidades de financiamiento cubiertas hasta el fin de año, y el Banco Central tiene reserva abundante como para hacer frente a cualquier proceso de dolarización. Ahora, eso lo único que nos está hablando es que la situación macroeconómica es bastante más, yo diría, es una situación, yo diría que casi robusta y claramente mejor que un año atrás, pero eso no es un plan económico. Digamos, el plan económico, que es lo que uno necesita, Argentina tiene que aspirar a un proceso de crecimiento económico sostenido a lo largo de los años, y es algo que no logró, yo diría que en los últimos 100 años Argentina no lo logró, y para eso hace falta reformas estructurales que siguen pendientes todas las reformas estructurales en Argentina. Yo creo que sea cual sea el próximo gobierno que se haga cargo de la gestión a partir del 11 de diciembre, en algún momento tendremos que encarar las reformas estructurales, ¿no? Bien, Fernando, y de cara a un futuro, no tan lejano, los mercados, ¿le temen a un triunfo potencial de la fórmula de los Fernández? Dado lo que te planteaba recién, que la situación de las variables macroeconómicas es claramente mejor a la de un año atrás, y yo te diría que es robusta, si tenés equilibrio fiscal, tenés superávit en cuenta corriente, tipo de cambio competitivo, tenés refinanciamiento y tenés reservas, uno diría, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Sí. Y yo diría que la única explicación es la incertidumbre política. Para que tengamos una idea, el riesgo país de Argentina, que es la sobretasa que paga el país sobre el endeudamiento, lo que le cuesta el financiamiento al gobierno americano, Argentina está pagando 10% más de tasa de interés que el gobierno americano, y Ecuador paga 6% más. Y cuando uno trata de explicar desde los fundamentos económicos, Argentina tiene todos los fundamentos económicos mejor que Ecuador, pero cuando tiene que salir a buscar financiamiento, tiene que pagar 4 puntos más de tasa que Ecuador. Entonces yo diría, esto es un claro síntoma de la incertidumbre política, y que el mercado está evaluando que alguno de los posibles candidatos, o no va a seguir con el programa de ajuste, no va a llegar a cabo el programa de reformas, o no tiene la intención de repagar la deuda a los vencimientos, ¿no? Y en cuanto a la incertidumbre que recién decía Fernando, el gobierno me parece que hizo un poco su aporte en este sentido, porque se hablaron de inversiones y de un dólar más bajo y de la baja de tasas, cosas que finalmente no se cumplieron. Como que me da la sensación de que ayudaron un poco a la incertidumbre que tenemos hoy. Y uno de esos temas es el tema del déficit cero, que se habló tanto de que íbamos a alcanzar el déficit cero. ¿De cuánto es hoy realmente nuestro déficit? No, Argentina este año va a terminar con déficit cero, pero es básicamente un tema de restricción presupuestaria. Porque ¿qué quiere decir un tema de restricción presupuestaria? Si yo no tengo quien me financie un desequilibrio, yo no puedo gastar más que mi ingreso. Entonces, necesariamente, Argentina va a terminar con un déficit cero, no sé cuánto por convicción, pero definitivamente por restricción presupuestaria. Pensemos en una economía familiar. Si yo gano 10.000 pesos por mes y quiero gastar 15.000, alguien me tiene que prestar los 5.000. Si nadie me presta los 5.000, yo no puedo gastar más que 10.000. Y hoy a Argentina nadie le quiere financiar los 5.000 adicional. Entonces, ¿cuánto vamos a gastar? Y vamos a gastar lo que es nuestro ingreso. No tenemos alternativa de romper esa restricción presupuestaria. El déficit primario va a terminar
en cero, pero en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario te deja gastar casi medio punto más por temas sociales, que se lo está gastando, o sea, el déficit primario va a ser 0,4 del PBI, y a esto hay que aumentar la carga de intereses, donde la carga de intereses es más o menos 2,5 puntos del producto adicionales. ¿Cuánto va a ser el déficit? El déficit total, incluyendo el pago de intereses, va a estar entre 2,5 y 3 puntos del producto. La meta es de déficit primario, antes del pago de intereses, y eso va a estar más o menos en 0,4, 0,5 de déficit. Pero de nuevo, creo que no hay que perder de vista, a ver, cuando uno habla del ajuste que experimentó la Argentina el último año, no fue por convencimiento, sino fue por falta de financiamiento. Bien, Fernando, y en cuanto al tema de las economías regionales, porque hace un tiempo tenían un dólar muy atrasado que les dificultaba la competitividad, te pregunto, ¿este proceso devaluatorio que vivimos les devolvió la competitividad perdida o están faltando otros factores? Bueno, la pregunta es buenísima, Baltasar. Acá generalmente la asociación que se hace, se dice, bueno, Argentina devaluó y ahora tiene superávit comercial. Y es cierto, pero en realidad el superávit comercial no se da porque suben las exportaciones, sino porque caen las importaciones. Yo cuando devalúo lo que estoy haciendo es que todos los productos importados se vuelven carísimos en términos de peso, entonces cae la demanda, y cuando cae la demanda mejoran las cuentas externas, mejora la balanza comercial. Ahora, ¿por qué no mejoran tanto las exportaciones cuando devalúo si le estoy dando una mejora, digamos, en términos de dólares? Porque, a ver, no es tan sencillo exportar productos. Yo para exportar, primero, si yo veo el balance de cualquier empresa, incluyendo una empresa exportadora, tengo insumo en términos de pesos, que cuando devalúo baja su precio en dólares, pero además tengo la tasa de interés que es elevadísima, tengo costos transaccionales, tengo costos de infraestructura, tengo un montón de otros costos. Entonces yo cuando muevo el tipo de cambio, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mejorando algunos costos, pero hay otros que no se están mejorando. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que para entrar en un mercado con un producto de exportación lleva años, digamos, no es que de un día para el otro yo empiezo a exportar carne a China o empiezo lleva años desarrollar el mercado, volverse confiable, asegurar el abastecimiento, no es un tema solo cambiario. Entonces, digamos, ¿qué hace falta? Yo creo que hacen falta muchas cosas, que el tipo de cambio definitivamente a algunos sectores lo está ayudando, lo está beneficiando, pero, a ver, hacen falta temas de nivel de tasa de interés. Si yo quiero exportar tengo que ser competitivo, la presión tributaria en Argentina es muchísimo más elevada que en otro país, entonces también pierdo competitividad por ese lado. Tengo problemas de infraestructura porque no tengo ruta, no tengo puerto, y encima somos un país que quedamos lejos de los grandes centros de consumo, con lo cual tendríamos que ser muchísimo más competitivos en esos sectores. Digamos, hay mucho en qué trabajar. No obstante, dicho esto, hay sectores que son muy competitivos. Digamos, el sector agropecuario, a pesar de pagar impuestos a las exportaciones y todo, es rentable. El sector agroindustrial es rentable. El sector minero sería rentable, dependiendo, digamos, el horizonte más que el horizonte, la estabilidad en la regla de juego. El sector energético, el sector petrolero es rentable, el sector gasífero, todavía Argentina tiene un desafío por delante para ver cómo hacemos para volver el commodity al gas, pero digamos, hay sectores en los cuales Argentina es muy competitivo, a pesar de todas las trabas que tienen las exportaciones en Argentina, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué opinión te merece esta idea de la moneda común en el bloque del Mercosur, que se habló con la visita de Bolsonaro la semana pasada? ¿Te parece que es viable sin armonizar antes otras políticas en el seno de lo que sería esta integración regional? Me parece, la verdad que cuando leí la noticia, te digo, mi primera sensación es una barbaridad. ¿A quién se le ocurre esto? No tiene ninguna lógica. Desde varios puntos de vista no tiene ninguna lógica. El primer punto de vista que no tiene ninguna lógica es que cuando uno ve la crisis fiscal que tuvo Europa en el 2011, fue una crisis porque la zona del euro lo que hizo fue una unión aduanera, unificaron la política monetaria, unificaron la moneda, sí, pero no la política fiscal, ¿sí? Y la crisis del 2011 se dio consecuencia de lo diferente que era la situación fiscal entre los distintos países europeos. ¿Y a qué obligó? Obligó a los países que tenían desequilibrios fiscales a hacer fuertes ajustes fiscales, como el caso de España, Grecia, Portugal, en otro nivel Italia. Digamos, ¿por qué? Porque es imposible hacer una unificación monetaria si no hago una unificación fiscal. No solo una unificación, sino que tengo que ser prudente fiscalmente, porque gran parte de los problemas que tenemos hace 70 años en Argentina, de devaluación de la moneda, inflación, todo el tema este recurrente,
es porque fiscalmente no somos prudentes. Y en este caso, Argentina tiene una situación fiscal desequilibrada, bueno, Brasil tiene una situación que es mucho más desequilibrada que la Argentina. Entonces vamos a hacer una unificación monetaria con un país que tiene una situación hoy fiscal peor que la nuestra, una locura. Tercer punto, ¿para qué cambiaría yo la moneda? Y porque uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que, consecuencia de 70 años de despilfarro, de devaluación e inflación, en general la gente no quiere tener pesos, no ahorra en pesos. Entonces, si yo me unifico con otra moneda, sería para tratar de subsanar ese problema. Y está claro que los argentinos no confiamos tampoco en el real, porque hoy podríamos comprar reales, y por lo menos la gente que yo conozco, nadie sale sale corriendo a comprar reales cuando tiene miedo al peso. ¿Qué hace? Va y compra dólares. Entonces, la verdad que no sé con qué fundamento se planteó la idea esta, hoy me parece una locura, definitivamente. Sí, es un poco que nos pasa en otros aspectos, como por ejemplo la educación, de que ¿por qué copiamos cosas que sabemos que en el resto del mundo no funcionaron? Porque hoy, sobre todo hoy, es evidente cómo está Europa. Vos me decís esto hace 7 años atrás, por ahí la historia era distinta, pero hoy, viendo lo que está pasando en Europa, ¿por qué nos estamos planteando estas cosas? A ver, yo creo que empezamos a entrar en terreno más escabroso y más profundo, digamos. Yo creo que el gran problema que tiene Argentina es que no tenemos política de Estado en ningún tema. En nada tenemos una política de Estado definida. Uno diría, si pensamos solamente el tema económico, uno diría, bueno, Chile tiene una política de Estado, porque si bien empezó con un modelo económico que empezó con Pinochet, después vino un gobierno de centro izquierda y lo mantuvo, y vino de centro derecha y lo mantuvo, y nadie discute cómo es la política económica en Chile, a pesar de que pasaron un gobierno de todos los colores. Bueno, en Argentina no solamente pasa en el tema económico, sino que creo que pasa en todos los temas, y creo que lo que vos planteás desde el punto de vista de la educación es correcto. A ver, si uno dice, en los últimos 10 años, ¿cuántas veces cambiamos los programas de estudio en Argentina? 1.000.000 de Entonces, veces. en cualquier ámbito, no solamente los económicos, si uno dice en los últimos 10, 15, 20 años, ¿cuántas veces cambiamos las políticas de Estado? Las cambiamos a cada rato. Entonces, digamos, está claro que nos debemos un debate profundo de definir qué tipo de país queremos ser. Una vez que definamos qué tipo de país queremos ser, vamos a ver en el reglamento qué es lo que tenemos que hacer, y después nos tenemos que comprometer todos, o la inmensa mayoría, a cumplir el reglamento ese. Si cada vez que hay algo que va en contra del reglamento, cambiamos el reglamento, vamos a terminar como estamos hoy, ¿no? Bien, Fernando, se nos fue el tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo realmente esta entrevista. Ha sido sumamente interesante lo que nos has comentado, nos ha obligado a pensar, y la verdad que seguramente, de hecho, los oyentes que nos están escuchando lo han disfrutado de igual manera, así que te agradecemos muchísimo. No, por favor, un placer, a disposición de ustedes cuando gusten. Muy amable. Igualmente, no, por favor, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Chau. Hablábamos con el señor Fernando Marengo, que es asesor económico financiero y socio de Arriazu Macroanalistas. ¿Sabés qué me pareció, además de que es súper interesante su análisis? Sí. Dos cosas. Uno, muy fácil de entender. Sí. Muy didáctico. Muy didáctico, Sí. impecable, Ujú. para todo el mundo, digamos. Sí. Y después lo noté muy optimista Sí. en comparación con toda la gente que venimos entrevistando hace un año en economía. Sí, la verdad que tuve la misma sensación, y eso de alguna manera siempre es refrescante, el optimismo, porque, o sea, muchas veces incluso para el periodismo, y lo decimos a diario, es más noticia el avión que no llega. Entonces, en el medio de esta debacle y de la incertidumbre política, de alguna manera que alumbre alguna luz siempre es esperanzador, y sobre todo invita a tener esa esperanza, porque me parece que lo está justificando sólidamente, técnicamente, pero como corolario, y eso ha sido y es un común denominador en la mayoría de los analistas económicos que tenemos, es cierto, no solo hay que pensar en políticas de Estado, en temas económicos, que es lo que de alguna manera siempre priorizan la mayoría de los tecnólogos, los economistas, sino en todos los órdenes de la gestión del Estado, como él dice, y toma el modelo de Chile, y podemos hablar de varios modelos más, ¿no? Pero sin esa continuidad de políticas de sincronización, vivimos, digamos, permanentemente en la improvisación.